¿Cómo sé que una constructora no me va a estafar? ¿Para qué servirá el certificado de gravámenes? ¿Y qué será la propiedad horizontal? Mami, ¿se puede vender mi escuela? Todo lo que necesitas saber sobre sus propiedades se lo contamos aquí. En 15 minutos, casa dentro del registro de la propiedad. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo está? Sabe que estoy con una duda. Realmente estos temas de las bulas papales me quedaba flotando la idea y no sé cómo se los utilizó en un momento. Cuénteme, Edguita, ¿sabe algo al respecto? Claro que sí, José Luis. Aquí también estoy para contestarle, pues, y entrar a menos en esta charla, en esta conversa, de acuerdo a su pregunta. Bueno, en especial el centro histórico de aquí de Quito, que todos conocemos, está conformada por varias iglesias y desde muchísimos años de construcción. Y a la vez nosotros quisiéramos, pues, lógicamente saber el título de propiedad que tendrían las iglesias. De lo que yo sé a ciencia cierta, ninguna iglesia tiene su escritura inscrita aquí en el registro de la propiedad, sino es un trato especial aquí. Aquí se trata de las bulas papales, y que es nada más y nada menos que es un decreto que da o confiere el Papa a las curias metropolitanas de las diferentes ciudades. En este caso, como estamos hablando de Quito, pues no, entonces la curia metropolitana, cuando tuvo su jerarquía, su gran poderío en todos los gobiernos de turno, a menos que ahora ya no, en los últimos años. Entonces, nosotros en el registro de la propiedad, pues aquí lo que existe tenemos una inscripción de unos nombramientos que daban, y que la curia pues se apoderaba de la iglesia desde tiempos inmemoriales, que decía, y eso era el título de propiedad. A más de que aquí existiendo las bulas papales, entonces por ese sentido, por sui generis, se puede decir de que el cardenal de ese entonces le confería a las iglesias el título de propiedad, que son las bulas papales. Momento de hacer una breve interrupción a nuestros amigos y colarnos en la conversación. ¿Qué dices, Cris? Amigas y amigos del Distrito Capital, bienvenidos a una entrega más de su segmento 15 minutos con el registro de la propiedad. Lilia, ¿quién tenemos el día de hoy? Bueno, antes que nada decir, Cristian, que es gratísimo decir que estamos en nuestro segundo programa. ¿Qué tal? Muy interesante. Y hoy tenemos un par de invitados con unas anécdotas que realmente nos van a gustar escuchar a todos. 15 minutos casa dentro del registro de la propiedad, recordamos el nombre, ¿no es cierto, Cristian? Y hoy nuestro invitado de lujo, el doctor José Luis Aucancela. ¿Y quién más? Edgar León, un compañero que trabaja ya alrededor de 38 años en el registro de la propiedad, que nos va a contar cómo han sido las experiencias de cambios en el registro de la propiedad de Quito. O sea que el Guitar empezó más o menos como a los 6 años a trabajar en el registro. Por la edad que tiene, seguramente no. La pinta, ¿no? Y el José dice, no, dice, el más joven soy yo, dice. Más o menos. Más o menos. Bienvenido, doctor Aucancela. Le decimos doctor acá nada más porque nuestros amigos nos escuchan por www.uisec.edu.es. Y Mauri también está por ahí medio distraído en los controles, no sé qué es lo que hace, pero está preocupado, se lo ve, ¿no es cierto? Perfecto. Doctor José Luis Aucancela, bienvenido al programa, este segmento, 15 minutos, casa dentro del registro de la propiedad. Estábamos escuchando un poco la conversación, indiscretamente nos habíamos colado con Lili aquí al programa, y quisiéramos saber un poco más sobre estos bienes que llaman la atención, porque tradicionalmente nosotros tenemos los títulos de propiedad, las escrituras en función de lo que se hace en los certificados de gravámenes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este tema de las iglesias, que estaba muy bien comentando acerca de las bulas papales, y otros casos característicos que salen de lo común, que es tener un título de propiedad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Lili? Un gusto, mi nombre es José Luis Aucancela, actualmente me desempeño como director de certificaciones del registro de la propiedad. Es interesante porque en este trayecto me he podido dar cuenta que realmente muchos de los bienes que son antiguos, que son históricos, no tienen un título de propiedad que se los pueda tener y que se los pueda certificar o que podamos tenerlos como antecedente de dominio. Esto nos ha obligado a nosotros a ir mucho en historia y a poder identificar ciertos instrumentos del cual se mediaba para poder dar propiedad a ciertos inmuebles.
José, solamente, perdón la interrupción, se entendería un poco que quienes son dueños de las iglesias pertenecen a ciertas órdenes. Por ejemplo, las órdenes de los agustinos son dueños de las iglesias agustinas de alrededor del país, los franciscanos de las iglesias de San Francisco, y así según a la orden que pertenezca. Eso es lo que aparentemente sería lo correcto, ¿no es así? Efectivamente, cada orden se ha visto en posesión de algunos inmuebles, de algunas iglesias, de algunos claustros, en donde han desarrollado sus actividades y han venido trabajando en estos años durante la historia de Quito, ¿no? Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cada inmueble debe tener un título que acredite el dominio hacia la determinada orden. Esto se ve muy dificultoso actualmente porque no se puede determinar cuál es el título, dado que muchos de estos bienes se los adquirieron tiempos inmemorables en algunos casos, en otros su antecedente va mucho más allá de la historia de Quito como tal. Es así que justo nos encontraban hablando acerca de las bulas papales, que viene a ser uno de los primeros antecedentes que se generaron para los bienes dentro del distrito metropolitano, lo que hoy es el distrito metropolitano de Quito. Estas bulas papales vienen a ser los títulos de propiedad con los que se empezaron a registrar las primeras iglesias, como bien lo contaba nuestro compañero Edgar, y más adelante un poco les explicará más sobre el tema y les profundizará más. Sin embargo, esto es con respecto a las iglesias, pero vamos a poder ver que también todos los inmuebles se ven afectados por este tipo de problemática, porque el título de propiedad siempre te lleva a eso, ¿no? A tratar de identificar cuál es el actual. Adicionalmente, el problema que se tiene con las iglesias o los títulos de propiedad. No sé, Edguita, si usted conoce qué es lo que sucede, por ejemplo, con el tema de los parques, como el Parque de la Carolina, el Parque Metropolitano, que tampoco no creo que tengan un título de propiedad o una escritura que digan, bueno, esta propiedad es de tal persona. Bien, al respecto de esta pregunta que me hace, tengo mucho conocimiento de esta situación. Bueno, de los grandes parques de aquí en la parte norte de la ciudad de Quito, bueno, tomando en cuenta que ahora la ciudad de Quito pues es una metrópolis, una ciudad sumamente muy extensa. Antiguamente, por los años 60, la parte norte de Quito no tenía construcciones como ahora lo es. ¿Por qué razón? Porque el suelo de Quito, el sistema físico y geográfico, daba mucho que desear, de muchas pendientes, de mucha quebrada. Gran parte de la ciudad, inclusive de la parte sur, también es puro relleno, así como la parte norte, en la cual le voy a descifrar. No yendo lejos, el inmenso parque que tenemos ahora, que es la Carolina, ahí no funcionaba como parque como es ahora, sino funcionaba, era el centro hípico, el hipódromo de la Carolina, que se llevaban eventos hípicos de carreras de caballos. Eso el ilustre municipio de Quito les dio en comodato a este hipódromo, que fue manejado por la empresa privada. Y llegó un cierto día de que se acabó ese comodato, que el comodato, de acuerdo a derecho, es un préstamo de uso. De tal manera que recién el momento de que ya se cumplió el comodato, el municipio de Quito, mediante ordenanzas, indudablemente creas el gran parque que es la de la Carolina, de mucha extensidad, porque que ahora es de uso de todo usuario, que es un parque extraordinario y es sumamente múltiple para todos los deportes que practicamos. Y le digo, con historia se puede decir de lo que yo conozco. Esta extensidad de parque, esto fue de una gringuita llamada Carolina, por eso lleva el nombre, que ella formó parte de la gran Fundación Mariana de Jesús, que ella le hizo la entrega de bienes, y no solo ese parque, sino grandes extensidades de la ciudad de Quito. No vayamos lejos, la granja, la Solanda de Quito, y esta parte que le digo de la Carolina. De tal manera que hasta la actualidad el Parque La Carolina viene prestando múltiples servicios, como le decía antes. Y a la vez también tenemos otra extensidad del parque, que es el llamado Cerro Huanguitagua, que queda atrás del Estadio Olímpico Atahualpa. Todos conocemos esa gran extensidad de bosque que existe. Ahí funciona el parque denominado Metropolitano, que también es un parque sumamente muy bonito, que tiene bastante acogida del público.
Asimismo, este terreno fue expropiado, esto fue de la Congregación de Misioneros Oblatos, presidida por el ingeniero Alberto Astanza Jaramillo. O sea, les hemos ido quitando a la iglesia, por utilizar una palabra no tan educada, digamos, no tan suave, más bueno, educada. No tan de abogados. No tan de abogados, además que Edgar, más que abogado, parece historiador. Aunque no tanto jurídicamente, sino el caso le voy a explicar porque la iglesia ya fue perdiendo, se puede decir, autoridad o presencia en los gobiernos. No vayamos lejos que en la Constitución del año 1945 tenía como primer indicio el párrafo de Dios, patria y libertad. Eso ya se quitó. Entonces, la iglesia, de acuerdo a por decirlo, en la dictadura militar, la iglesia tuvo bastante acogida. En el gobierno de la Fuerza del Cambio también tuvo otra acogida. Lo que ya no tuvo acogida fue con León Febres Cordero. Entonces la iglesia de por sí ya no tuvo jerarquía, porque antes era el cuerpo diplomático que era conformada por el cardenal de ese entonces. Edgar, solo para que continúe con lo que nos está contando, ¿de dónde conoce usted tanto? ¿Cómo sabe tanto? Tanto de historia, tanto de parques, tanto de iglesias, tanto de bulas papales. ¿De dónde le sale tanto conocimiento? ¿Dónde lo aprendió? Tengo conocimiento justamente por las funciones que desempeño de certificador de gravámenes del registro de la propiedad del Distrito Metropolitano. O sea que para aprender historia hay que trabajar en certificaciones del registro. No solo en certificaciones, sino también en inscripciones, todo lo que es de registro. Sí, bueno, comunicación claro sí. También. ¿Cómo no le puedo explicar? Por ejemplo, el señor registrador de ese entonces, el señor Don Miguel Guarderas, con la veña puedo decirle, pues un hombre que no tuvo título académico, él fue registrador de la propiedad, pero él fue un sabio científico ecuatoriano que todas las propiedades de la ciudad de Quito, él sabía en qué fecha se hizo el otorgamiento y en qué fecha está inscrita, sabía mejor que los mismos propietarios. Y él donó un terreno en la calle Los Ríos, en el antiguo colegio Don Bosco, ahí miramos que existe una iglesia. Él donó esa propiedad para que se construyera esa iglesia y así se construyó que hasta ahora existe. Y aparte de la iglesia, una gran construcción que ahora sirve nada más y nada menos para la supervivencia de los indigentes. Muy interesante conocer toda su amplia experiencia, también dada a su edad y a todo lo que en realidad usted es un lector y un investigador muy valedero en el registro de la propiedad. Pero salta una duda y queda una duda. Al estos inmuebles no tener un título de propiedad, ciertamente estamos ante una situación de inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que está haciendo el registro de la propiedad o lo que ha hecho el registro de la propiedad, doctora Ocancela, en estos casos? Bueno, efectivamente es necesario garantizar la seguridad jurídica de los inmuebles, es uno de los objetivos principales que persigue el registro de la propiedad en lo referente al tracto sucesivo. Su fin, su misión y su visión están orientadas hacia este objetivo. Dentro de eso nosotros hemos establecido mecanismos que nos permitan determinar cuál es el título de propiedad. Hacemos investigaciones más exhaustivas y al final del día logramos encontrar el título de propiedad. Esto combinado con otra información nos permite generar certificados que permitan ya hacer actos de disposición del mismo. Adicionalmente, estamos en un proceso de regularización de los inmuebles. Esto implica que conjuntamente con el municipio, con la unidad de catastro, estamos ya encontrando cuáles son los antecedentes de dominio y tratando de darle continuidad al tracto sucesivo. ¿En qué consiste este proceso de regularización? ¿Se están generando nuevos títulos a través, podría ser de prescripciones adquisitivas de dominio? ¿Cuál es el mecanismo para regularizar estos títulos, que no hay antecedentes? No se pueden generar nuevos títulos de propiedad porque efectivamente se requiere tener un antecedente de dominio para tener una prescripción o incluso para hacer actos de disposición. Lo que estamos haciendo es investigaciones internas que nos permitan obtener el antecedente de dominio del inmueble y obviamente encontrar cuál es el lazo que vincula hacia el mismo. En el caso de no tener ya un antecedente de dominio determinado, ¿cuál sería inmueble, la situación jurídica? Lo que vamos es ya a aplicar ordenanzas municipales que efectivamente le catalogarán al inmueble como un predio que no tiene títulos y obviamente ya los procesos son ya vía judicial o tal vez un proceso administrativo del municipio.
Momento de despedir, qué pena Cristian, qué pena José, a nuestro invitado de lujo que tuvimos hoy, a Edgar León. Una lástima, el tiempo siempre es realmente corto para tratar estos temas. José, la cordial invitación para continuar, no sé si es que la siguiente semana o 2 semanas después, y obviamente a Edgar también. Y anunciar también cuál es el programa que tenemos nosotros el próximo jueves a las 15 horas, Cristian. En efecto, Lili, la próxima semana vamos a tener el gusto de invitarle al ingeniero Santiago Navarrete, quien es el asesor de tecnologías de información y la comunicación, quien nos va a hablar un poco sobre la evolución tecnológica en el registro de la propiedad. No siempre se han hecho